Ok, buenos días a todos. Buenos días a todos los que ya se encuentran presentes. El día de hoy vamos a continuar lo que dejamos el día lunes, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco lo que van a hacer estos representantes del romanticismo, ¿sí? El romanticismo en la escuela romántica como pieza fundamental del desarrollo de la literatura en la parte aquí sudamericano, latinoamericano, como digamos, ¿no? Pero principalmente en el Perú, ¿no? Estamos viendo lo que va a ser la historia de la literatura peruana y por ende tenemos que hablar un poco sobre lo que va a ser el romanticismo en el Perú, ¿no? Disculpe que haya salido de cámara un momento, estaba tratando de abrigarme porque hace un poco de frío. Entonces, vamos a ir por esta parte de acá. ¿Ya? Estamos 26. Tema. 26 del 05 del 21. Tema van a ser los representantes de lo que va a ser el romanticismo. La etapa romántica es una etapa buena, entre comillas. Vamos a tener muchas expresiones literarias nuevas, algunas más habituales, ¿sí? Es una etapa un poco tranquila, pese a que no es totalmente tranquila, ¿no? Ya habíamos visto un poco de lo que va a ser el contexto cultural, social dentro de la etapa en la que surge el romanticismo, pero eso va a variar un poco cuando entremos a ver los representantes. Y pasa que no todo pues es malo, ¿no? No hay simplemente cosas malas en el Perú, ¿no? Sino también hay cosas buenas. Y esas cosas buenas lo podemos notar en la cultura. Cuando se va desarrollando la cultura del peruano, cuando se va tratando de definir qué es la peruanidad, ¿ya? Y vamos a ver un personaje que va a aportar muchísimo, pero muchísimo, a este querer, esto que se necesita. El peruano está necesitando mucho definirse. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Quien va a ayudar a, digamos, tratar de responder esa pregunta va a ser el señor Ricardo Palma. El señor Ricardo Palma. El señor Ricardo Palma. El señor Ricardo Palma pues va a nacer en el año 33 y va a morir en 1919. Ya, acá hay que tener un total respeto por la figura de quien va a ser pues el señor Ricardo Palma, ¿ya? Porque Ricardo Palma va a tener muchísimos esfuerzos para con la cultura, para con el peruano, para con el Perú, ¿sí? Desde tratar de hacer protestas para que se puedan tener en cuenta en el diccionario palabras que salían del Perú, palabras que salían de América, ¿sí? Y que ya se utilizaban muchísimo tiempo, pero que por temas burocráticos, por temas del orgullo, no dejaban que se acepten de manera formal en el diccionario, ¿sí? Hasta pues defender Lima y dedicar mucho tiempo, quizá, que pudo haber utilizado al momento de descansar en una avanzada edad para reconstruir lo que va a ser, ¿qué cosa? Reconstruir lo que va a ser la Biblioteca del Perú luego de la guerra con Chile. Luego de la guerra con Chile, el Perú va a quedar en una etapa muy complicada, va a tener una complicada situación. Cuando los chilenos ingresan a Lima, van a incendiar Lima, van a robar los textos de la Biblioteca Nacional del Perú, la BNP, y va a quemar también muchos otros libros. Y el trabajo de Ricardo Palma va a ser tratar de reconstruir de cero todo lo que ahora es la biblioteca. Si la Biblioteca Nacional del Perú
es lo que es ahora, es gracias al señor Ricardo Palma, por sus esfuerzos. A él se lo conoce como el bibliotecario mendigo. ¿Por qué? Porque era tal cual, iba mendigando libros. Iba a los países, a las embajadas y le decía, por favor, ¿puedes donarme libros? Por favor, ¿puedes donarme libros? A los grandes, digamos, a los grandes empresarios en ese momento, no digamos empresarios porque ese no es el nombre, a los grandes personajes de ese momento que tenían mucho poder, que tenían mucho dinero y que también poseían textos importantes, se les pidió, ¿no? Muy amablemente, muy cortésmente. Ricardo Palma hizo todo ese trámite para tratar de reconstruir desde cero una biblioteca que había perdido el 95%, entre el 90 y el 95% de los libros que tenía. Pero vamos entonces a ver primero algunos datos bibliográficos. ¿Sí? Él va a nacer en Lima. Él nace en Lima. En el año 1883. Perdón, 1833. Sigo diciendo 83. Va a estudia en el Conservatorio de San Carlos, ¿no? Lo que ahora va a ser pues San Marcos, ¿no? En el Real Convictorio de San Carlos, en lo que ahora es pues la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y el Real. Ahí todavía tenía pues no el nombre de Real por el vínculo con España, ¿no? España, los españoles son los que van a fundar pues San Marcos y van a todavía dejar esa tradición, ¿no? En el Real Conservatorio de San Carlos, ¿no? De San Carlos. Profesor, ¿él va a estudiar literatura? No. Él va a estudiar periodismo, va a estudiar leyes, principalmente. No se va a dedicar a literatura. Las personas que estudiaron literatura en ese momento, o trataron de estudiarlo luego, no van a ser las personas que van a escribir los libros, ¿no? Y en el año 1848, en el año va a comenzar con su carrera literaria, Va a comenzar a publicar con muy temprana edad, con 16, 17 años, él ya comienza a publicar sus textos en un periódico. Comienza su carrera literaria. Ricardo Palma va a ser un precoz cuando se habla sobre la literatura. Va a comenzar a publicar de manera muy temprana, de manera muy joven, en algunos periódicos de ese momento. Va a ser también periodista, va a trabajar como, entre comillas, periodista para un periódico, para una revista, teniendo solo 16, 17 años, ¿no? Y pues ejerce el periodismo también, como les mencionaba, ¿no? Por eso sus tradiciones tienen un poco de ese sazón. Ejerce el periodismo, por eso que escribía muy bien sus ensayos. A la vez que se dedica a la literatura. Y otra cosa importante cuando hablamos de su parte biográfica es que va a dedicarle muchos esfuerzos. Dedica muchos esfuerzos, incontables esfuerzos, a la introducción de qué cosa, de nuevos vocablos, de nuevas palabras, a la gramática de la lengua española, ¿no?
Claro, Ricardo Palma va a ser un lingüista bastante respetado. Y por ello va a ser el único miembro americano, primer miembro americano, o sea, que viene de América, sí, de la Real Academia de la Lengua Española. La Real Academia de la Lengua Española. Sí, la lengua española, ¿no? Vamos a ponerlo así, española. Por sus siglas, RAE, ¿no? La RAE. La RAE. Va a ser el primer miembro americano. Tanto era la fama, la posición que tenía como académico nuestro buen amigo Ricardo Palma, que pues iba a ser considerado el primer miembro en que va a formar parte de la Real Academia de la Lengua Española. Eso más que todo en sus datos biográficos, ¿ya? En la biografía. Donde va a destacar más Ricardo Palma va a ser cuando comience pues a escribir propiamente lo que conocemos como literatura. Ya, en no tener una cantidad exorbitante de obras, va a escribir poesía, teatro, va a escribir historia, va a dedicarse a la lingüística, ¿sí? Y pues vamos a ver un poco de lo que va a ser su estilo, ¿ya? Porque don Ricardo Palma va a crear pues lo que va a ser una cosa bien importante para el Perú, lo que van a ser sus tradiciones, ¿no? Al pie de la letra, la laja de oro. Vamos entonces a hablar acá, vamos a poner acá un asterisco y vamos a hablar sobre el estilo. Cuando hablamos sobre el estilo de Palma es un estilo particular, es un estilo que combina muchas cosas. Palma va a ser un maestro, es un maestro, resulta un maestro en la descripción amena. Claro, cuando lees a Ricardo Palma no te aburres, porque lo hace bien sencillo, como si estuviera contando una historia a tu amigo, tu causa, ¿no? Claro. La opción amena y expresiva, no te aburres, te engancha el toque, te engancha, no te pierdes. No es como que, ya voy a leer literatura, voy a leer palabras complejas, voy a leer pensamientos complejos. No. Acá, la descripción amena, expresiva, te dicen las cosas tal cual son, no necesitas palabras complicadas, no necesitas otros recursos, no. Bien bacán, bien digerible, ¿no? Detalla con gracia ¿a quién? A sus personajes. Detalla con gracia a sus personajes. Por eso que también se hace muy sencillo leer a Palma, porque detalla con mucha gracia a sus personajes, ¿no? Utilizando adjetivos, epítetos, como epítetos, como etcétera. ¿Ya? Principalmente adjetivos, principalmente epítetos. ¿Ya? Y vamos a hablar acá sobre lo más importante, quizás, ¿no? Sus tradiciones peruanas, ¿no? Sus tradiciones peruanas. Cuando hablamos acá de sus tradiciones peruanas. Y es que las tradiciones peruanas es también un momento antes y después en lo que va a ser el estilo de la escritura en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque va a juntar muchas cosas. Va a juntar
el relato que puedes tú encontrar en un texto de historia como en la literatura. Es un estilo original. Completamente original, completamente original. Completamente original. Completamente original. Es bien pícaro, bien criollo, pues, bien criollo, bien como nosotros. Es eso, ¿no? Tiene lenguaje pícaro, lenguaje ágil, pícaro, sencillo, ¿no? Por eso generaban tanto, les van a hacer sus tradiciones, sencillo, ¿no? Repleto de vocablos populares. Lo que van a ser jergas, ¿no? Jergas, expresiones expresiones cotidianas, los refranes. Va a ser muy, muy, muy peruano, muy, muy, muy peruano. Créanme que cuando digo que es muy, muy, muy peruano, muy, muy, muy peruano. Y modismos, las palabras que estaban de moda en ese tiempo, modismos de la clase media limeña. ¿Ah? Eso es lo que va a ser principalmente, lo que va a resaltar principalmente de Ricardo Palma. Porque es quizá lo más cercano a una escritura criolla, ¿no? Con mucha picardía, con mucha agilidad, va muy rápido, es mucho más sencillo, tiene un lenguaje bien, bien facilito de entender. No va a decir como si te hablara tu mamá, te hablara con refranes, ¿no? Que te trata de dar consejos, claro. De eso se trata. De eso se tratan las tradiciones peruanas. Por eso son bien, bien chéveres. Quizás lo voy a leer al final de la clase una tradición peruana, o ahorita a continuación lo voy a ver muy bien. Que es al pie de la letra, ¿no? Una tradición bastante, bastante conocida que va a tratar sobre el presidente, ¿no? Salaverry en ese momento. Sí, las tradiciones peruanas van a ser importantísimas por ese sentido, ¿no? Es una mezcla de historia. Es una mezcla de historia con literatura. ¿Por qué, profesor? Porque va a tomar lo que pasaba en la historia, personajes históricos, presidentes, curas que existieron en su momento, profesores que existieron en su momento, sí, pero va a cambiar un poco lo que sucedió, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? En esta tradición que se llama al pie de la letra, va a utilizar al personaje histórico, que fue el presidente Salaverry, el presidente más joven del Perú, ¿no? Y lo va a utilizar a él, ¿no? Para tratar de contar una historia que es inventada, ¿no? Que es graciosa, que es pícara, que es ágil. Ahora, profesor, si es pícaro, si es criollo, vamos a tener también un poco de historias subidas de tono. Claro, claro. Ricardo Palma va a primero publicar tradiciones peruanas y luego va a publicar una segunda versión, un segundo tomo, una segunda parte que se va a llamar Tradiciones Peruanas en Salsa Verde. ¿Ya? Y ahí sí va pues, a ser un poco más vulgar, ahí sí va a ser un poco más vulgar. Va a hablar con el doble sentido, va a hacer referencias de índole sexual, de corte sexual, ¿no? Por ejemplo, lo dice, ¿no? Con esto de la pinguita, ahí sale el término de la pinguita, refiriéndose al órgano reproductor del hombre, ahí sale acá. Muchos carajos, muchos herdas, ¿no? Va a mandarse con todo de sus tradiciones peruanas en salsa verde. Pero en la versión un poco family friendly, ¿no? Apto para todo público, no. Va a tratar de reflejar situaciones cómicas, situaciones un poco tanto leyendas, ¿no? Como una especie de leyenda urbana, sí, eso es lo que va a crear pues en sus tradiciones peruanas. En su segundo tomo, el libro negro, entre comillas, de Ricardo Palma, pues sí se va a ir de boca, ¿no? Y va a lanzar sus lisuras, sus ajos, sus herdas,
sus connotaciones de índole sexual, sus términos de índole sexual que van a pues perdurar bastante luego en la posteridad. Quizá leamos también un par de ellos al final del texto. Ya. Eso con respecto a Ricardo Palma. Hasta acá, ¿vamos bien? Respecto a Ricardo Palma, ¿vamos bien? Hasta acá. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Listo. Vamos entonces a movernos un poco más para acá. Vamos a movernos un poco más para acá para utilizar esa segunda parte. Ya. A ver. Ya me estaba olvidando algo importante, que es ponerles sus obras. Acá hay un mensaje. Todo bien. Listo. Algunas de sus obras. Claro, ya voy a poner acá algunas de sus obras. ¿Ya? Y es que, como les mencionaba, Ricardo Palma va a escribir de todo, y de todo un poco. Vamos a hablar un poco sobre sus obras. Sobre sus obras. Obras. ¿Ya? Él va a escribir poesía, va a escribir narrativa, va a escribir teatro, va a escribir ensayos, va a escribir sobre historia, va a tener ensayos, va a escribir sobre historia, va a ser un escritor bastante prolífico, ¿no? Y finalmente sobre filología, ¿no? Su aporte en la lingüística. Ya, acá, a ver, ¿qué vamos a entender acá? Cuando hablamos de poesía, sus filigramas, verdos y gerundios, filigramas, verbos y gerundios, verbos y gerundios. Cuando hablemos de narrativo, pues vamos a querer encontrar sus tradiciones peruanas. Y como ya les mencioné, pues sus tradiciones en salsa verde, ¿no? Tradiciones peruanas en salsa verde. Cuando hablemos de teatro, vamos a encontrar acá La muerte, la libertad y su rodil, ¿no? Principalmente el rodil. Cuando hablemos de ensayos, aquí va a tener un ensayo bien importante que se va a llamar La bohemia de mi tiempo. En historia va a escribir sus anales de la Inquisición. No se rían. Un anal es en la historia, ¿no? Claramente dicho, es como una especie de revisión, una especie de repensamiento, ¿no? Y en la filología, pues, sus neologismos, donde va a plantear qué palabras nuevas tienen que meterse. ¿A dónde? A el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Ok? Eso van a ser más o menos sus obras, ¿no? Tanto en poesía como en narrativa, en teatro, en ensayos, en historia y en filología. Esto me salió horrible. Van a ser sus neologismos. Por acá, neologismos. Neologismos. Ahora sí. Listo. A ver, ahora, vayamos entonces un poco por acá. Vamos a estirarnos un poco por acá. Estiramos un poco por acá. Sí. Para hablar un poco del siguiente personaje. El siguiente personaje va a ser el señor Carlos Augusto Salaverry. Carlos Augusto Salaverry. Voy a ver si retrocediendo un poco, tenemos un poco más de panorama. Creo que sí. Ahí estamos. Ahora sí. A ver. Pero mejor hacemos primero una pausa por acá. A ver, continuamos entonces por acá, ¿ya?
Por otro lado, vamos a tener al personaje quizá más cercano a lo que vendría a ser, entre comillas, lo romántico, ¿no? Lo romántico no como movimiento cultural, sino a ser romántico, a tener ese vínculo con el amor, ¿no? Que va a ser quién, va a ser nuestro buen amigo, pues, Carlos Augusto Salaverry. Carlos Augusto Salaverry. El buen Carlos Augusto Salaverry. El buen Carlos Augusto Salaverry. Salaverry es un personaje importante también. Es un personaje que, digamos que, es contemporáneo a la época de Palma, pero va a tener notables diferencias con Palma. Listo. Carlos Augusto Salaverry. Él va del 830 al 91. Él muere joven, entre comillas, ¿no? Ricardo Palma muere a los 80 y pico años, ¿no? Y él muere mucho tiempo antes. Él muere a los 61. Ricardo Palma, a ver, 23. 100 menos 14, a los 86 años. Wow, le sacó una ventaja importantísima. Ya, ¿qué podemos sacar acá? ¿Qué podemos hablar de este personaje? Carlos Augusto Salaverry nace en Piura, no es limeño, entonces no se va a reconocer con toda la tradición limeña, ¿no? Con todo esto de acá. No, él nace en Piura. Nace en Piura. Ya, él va a nacer en Piura. Y su papá va a ser Felipe Santiago Salaverry. Su padre es Felipe Santiago Salaverry, el presidente. Su padre fue Felipe Santiago Salaverry, quien va a ser luego presidente del Perú, el presidente más joven del Perú. Pero su papá va a ser fusilado, ¿no? Luego de perder la batalla de Socabaya, luego de perder la batalla de Socabaya, pues va a dejar la presidencia porque no lo va a poder realizar porque está muerto, ¿no? Y entonces ahí las cosas como que van a cambiar un poco para el joven Carlos Augusto, ¿no? Ya que va a tener que ir a Chile, para buscar, se va a Chile, viaja a Chile, para buscar refugio, para buscar asilo, ¿no? En busca de asilo político, ¿no? El asilo, ya, tú tienes que asilarme, por favor, ¿no? Y luego va, pues, en venganza, ¿no? Igual que su padre, va a tratar de buscar venganza y va a participar en el levantamiento. ¿El levantamiento de qué, profe? Tranquilo. En el levantamiento contra el presidente en ese momento, pues, Mariano Ignacio Prado, ¿no? Antes de la guerra con Chile, o en medio de la guerra con Chile, digamos, Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado. ¿Ya? Y como ya les había mencionado, a manera de spoiler o algo así, si se puede mencionar así, él va a ser quizá el poeta más consagrado de lo que es el romanticismo. Es muy cercano a Gustavo Adolfo Bécquer, mayor poeta del romanticismo. Va a ser considerado el mayor poeta del romanticismo. Cuando hablamos sobre su estilo,
cuando hablamos de los estilos, tenemos que decir que tiene un estilo muy delicado, muy trabajado, muy fino, muy sensible, muy romántico, entre comillas. Destaca por... Destaca por tener un estilo fino. Delicado. ¿Qué más? ¿Solo delicado, profesor? No. Nostálgico. Voy a hablar sobre temas amorosos. Entonces la nostalgia tiene que estar ahí. Tema nostálgico. Va a tener mucha musicalidad. Principalmente. ¿Ya? No es que solo tenga esto acá. No, sino que va a tener principalmente esas características. Ahí estoy ingresando por acá. Ya. ¿Qué temas, profesor, va a tener? Trata temas amorosos. Trata temas amorosos, va a tratar temas amorosos, va a tratar temas eróticos. ¿Sí? ¿Eróticos, profesor? Sí, claro. Temas eróticos. ¿Qué más? La muerte, el mar, la muerte. El mar. Su infancia debe ser bien marcada por este hecho, ¿no? Por el hecho de que su padre pues va a perder en la batalla de Socabaya y va a ser pues fusilado luego por traición, entre comillas traición. Ya. Y vamos a encontrar acá que tiene influencia de Gustavo Adolfo Bécquer, tiene mucha influencia de Gustavo Adolfo Bécquer. Profesor, ¿qué obras podemos tener de él? Él va a escribir poco, pero dentro de lo que va a escribir pues se lo va a recordar bastante por algunas cosas bien importantes. ¿Ya? Quizás su libro más importante tiene un nombre bien bonito. Alguien más está ingresando por acá. Tiene un nombre muy bonito que va a ser Cartas a un ángel. Así se llama su... Cuando hablemos de lírica, poesía, va a tener un libro que se llama Cartas a un ángel. Bonito nombre pues, para poder dar un poemario, ¿no? Cartas a un ángel, ¿no? Este va a ser quizá el libro por excelencia de quien va a ser Carlos Alonso Saavedra, ¿no? Aquí vamos a poder encontrar su mítico poema Acuérdate de mí, ¿no? ¿Qué más? Diamantes y perlas y albores y destellos. Diamantes y perlas y albores y destellos. Junto con diamantes, perdón, albores, diamantes y destellos, ¿no? Albores y perlas, diamantes y destellos. Crucé los datos. Vamos bien. Albores y destellos, no, volví a cruzar. Al revés. Diamantes y perlas, está bien. Diamantes y perlas y albores y destellos. Y destellos.
Esto va a ser del año 77, si no me recuerdo, no, 71. 71. Y esto acá, 69. 269. Ya. Eso va a ser lo correspondiente a los representantes del romanticismo. Al menos aquí en Perú, los más respetables. Tanto Ricardo Palma como el señor Carlos Augusto Saladorno. Uno se va a dedicar a la narrativa con sus tradiciones y otro se va a dedicar completamente a la poesía. ¿Ya? Él va a ser quizá mucho más fiel a lo que va a ser el romanticismo. ¿Por qué? Porque va a tratar sobre temas nostálgicos, temas que le pasa a una persona, al hombre. El hombre por encima de todo, el hombre enfrentando sus sentimientos. Con su poesía, ¿no? Cartas a un ángel, diamantes y perlas, algo así, Este va a ser quien va a estar más cercano a lo que va a ser el romanticismo como tal. ¿Y qué pasa con la figura de Ricardo Palma? Ya, también se acerca, pero no tanto como él. A él lo que le va a conectar al romanticismo va a ser ese amor por la patria, ¿no? En sus textos, pues, que está tratando de reflexionar esa tradición por lo que pasa día a día. ¿Hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo correcto? Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Vuelvo a repetir, ¿todo claro? ¿Hasta acá todo bien? No hay ninguna duda. Bien, excelente. Vamos a parar entonces acá.